Hola, vamos a continuar con las alteraciones de la percepción del dolor. Ahora vamos a continuar con una alteración que se llama hiperpatía. En el caso de la hiperpatía, ¿qué sucede? Vamos a partir otra vez del sujeto sano. Recuerden que el umbral del dolor es el límite para diferenciar a los estímulos dolorosos de los no dolorosos. Si se rebasa el umbral del dolor, hay dolor. Si no se rebasa, no hay dolor en un sujeto sano. Entonces, con el mismo ejemplo, un golpe duele, una caricia no debe de doler si el sujeto es sano. ¿Qué pasa en los sujetos que tienen hiperpatía? La hiperpatía es un poco más complicada que la alodinia y que la hiperalgesia. En el caso de los que tienen hiperpatía, de los hiperpáticos, el umbral del dolor está más alto, está más arriba. Entonces, estos sujetos necesitas un golpe, pero un golpe más fuerte para rebasar el umbral del dolor. A diferencia, vean la línea del umbral que en el sujeto sano está más abajo y en el hiperpático está un poquito más arriba. Entonces necesitas un golpe pero más fuerte para rebasar ese umbral del dolor. Estos sujetos tienen la percepción del dolor diferida. Ahorita vamos a ver cómo es eso de diferida en el tiempo y sobre todo aumentada. Esto se debe a lo siguiente: en los sujetos que tienen hiperpatía existen dos fenómenos, el fenómeno de sumación y el fenómeno de sensación residual. ¿Qué es el fenómeno de sumación? El fenómeno de sumación es propio de la hiperpatía y quiere decir que los estímulos se van sumando cuando en un sujeto normal no se deben de sumar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo me doy un estímulo en la mano que me genera dolor, voy a sentir dolor. Pero luego me doy otro estímulo en la mano, en una zona diferente, que me va a generar dolor, con la misma intensidad me genera el mismo dolor. En el caso del fenómeno de sumación, yo, por ejemplo, si se lo hiciese ese estímulo a un sujeto con hiperpatía, se van acumulando esas experiencias. Entonces, esos estímulos le hago un estímulo al sujeto que rebasa el umbral del dolor y lo rebasa, pero le hago otro estímulo y el cuerpo lo percibe como si fuesen ahora dos estímulos juntos. Le haces otro estímulo después del primero y el segundo, cuando en un sujeto sano se perciben como estímulos separados, aquí se percibe como si ahora le hicieras la suma de los tres. O sea, el dolor lo van acumulando. Y aquí en este caso, pues no lo descartan y eso es el fenómeno de sumación, que les va doliendo más y más. Se van acumulando los estímulos hasta volverse insoportables. Peor aún, hay una sensación residual, que eso es a lo que se refiere la percepción diferida, que la sensación residual es que dura más de lo que debe durar. Por ejemplo, si a un sujeto lo quemas con un estímulo térmico y le genera dolor, pues normalmente, dependiendo del estímulo térmico, va a sanar y le va a dejar de doler. O si quitas ese estímulo térmico que generó la quemadura, va a dejar de doler pronto. En el caso de los sujetos con hiperpatía, les haces ese estímulo térmico y dura doliéndoles durante días. Hay una sensación residual que en un sujeto sano desaparece en horas o en los casos más graves en días. En los sujetos con hiperpatía no desaparece, esa sensación persiste, está diferida en el lapso del tiempo. Entonces, los sujetos con hiperpatía tienden a tener más que alteraciones en las vías de conducción del dolor, alteraciones en la percepción. La hiperpatía se relaciona, por ejemplo, con un síndrome que se llama síndrome del miembro fantasma. Existen personas que han ido a guerras y que por granadas, bombas, etcétera, han perdido una extremidad. Entonces, estas personas que pierden una extremidad, luego, cuando ya estuvieron dados de alta, que les hicieron la reparación quirúrgica de la extremidad que perdieron, siguen sintiendo dolor en esa extremidad aunque ya no exista. Entonces el cerebro, ahí lo que pasa es que sigue percibiendo el dolor en una parte, en una terminal nerviosa que ni siquiera existe. En el caso de la hiperpatía pasa igual. El estímulo ya no está
y la persona lo sigue percibiendo. Y es un estímulo de determinada intensidad y la persona lo percibe de una manera exagerada. Entonces aquí en este caso, un componente fundamental para la hiperpatía y para el síndrome del miembro fantasma, que aquí en este caso, por ejemplo, pueden ver, es de una persona que no tiene una pierna y le duele esa pierna a pesar de que no la tenga, lo que pasa es que ahí en el caso del tálamo, las dimensiones que habíamos visto, la dimensión sensitivo-discriminativa, ya no los ubica bien en el espacio-tiempo. Ellos no han procesado en su tálamo y en su corteza que esa extremidad ya no está. En el caso de los sujetos hiperpáticos, que el dolor, el estímulo ya no está. Entonces esto es real, sucede en varias personas que perciben un estímulo que existió. En el caso de la persona, por ponerles un ejemplo, que fue a la guerra y le explotó una granada en la mano y le amputaron la mano, la dimensión sensitivo-discriminativa no funciona, no se localiza ya en el espacio-tiempo, se quedaron atorados en ese espacio-tiempo, por decirlo de mejor manera, el tálamo se quedó ahí atorado y siguen percibiendo el dolor de cuando estalló la granada, a pesar de que ya no tengan la mano. Entonces, el hiperpático le pasa igual que al del síndrome del miembro fantasma, le pones un estímulo, le quitas el estímulo y lo sigue percibiendo. Esa es la sensación residual. Entonces, esa dimensión sensitivo-discriminativa no funciona, no lo localiza bien en el espacio-tiempo. La dimensión cognitivo-evaluadora se relaciona con el fenómeno de sumación. Aquí en este caso, al momento de evaluar lo sucedido, pues se percibe el estímulo como excesivamente lesivo o de una manera exagerada. Entonces, pues esto se relaciona con las tres dimensiones que habíamos visto de la percepción dolorosa. Luego la dimensión afectivo-emocional, que te pues dice básicamente cómo afrontar el dolor. Aquí en este caso a ellos, pues por así decirlo, no los deja liberarse por esa experiencia tan traumática que hace que el tálamo la siga interpretando. Entonces les había dicho que al día de hoy la mayoría de las terapias se basan básicamente en bloquear los impulsos del dolor, en tratar lo que pasa ahí en los potenciales de acción, pero no se enfocan en lo emocional. Entonces a estas personas su tratamiento, su terapia es básicamente emocional. Ahí en el caso del síndrome del miembro fantasma hay terapias con espejos para hacer que el tálamo, en el caso de la dimensión sensitivo discriminativa, se ubique bien en el espacio-tiempo y sepa que esa extremidad ya no está. Luego la cognitivo-evaluadora evalúe también que lo que sucedió pues ya sucedió y ya pasó, y que la extremidad ya no está y el componente afectivo emocional se deshaga de esa emoción. Entonces la terapia en ellos se da de esa manera. Existen sujetos que experimentan algo que se llama hipoestesia. ¿Qué es la hipoestesia? En el caso de la hipoestesia es una transición del umbral del dolor hacia arriba y provoca que una caricia no duela y un golpe, le voy a dar zoom para que vean lo que dice ahí, no duele mientras exista un estímulo distractor o una patología que altere la percepción. La hipoestesia es algo que probablemente tú hayas experimentado, sobre todo en su modalidad hipoestesia temporal. ¿Qué es a lo que se refiere mientras hay un estímulo distractor o patología que altere la percepción? En el caso del tálamo y la corteza, si tienen otro estímulo o una patología que los esté distrayendo, pues el umbral del dolor se va a hacer más alto y discriminas los estímulos lesivos. Por ejemplo, en el caso de la hipoestesia temporal, las personas que han ido a la guerra por esa histeria, emoción, toda esa liberación de adrenalina de estar en el campo de batalla, les dan un balazo y ellos refieren que no sienten el balazo hasta que calman sus emociones. Pudieras tú haber estado en una situación de alto grado de emociones, histeria, enojo, coraje, y te lesionaron y tú ni cuenta te diste. Hasta que se calman las emociones, que el tálamo y la corteza pueden interpretar el dolor, ves que tienes una lesión. Entonces eso es una hipoestesia temporal. En el caso
de la hipoestesia secundaria patología, por ejemplo, las personas que tienen depresión, que tienen algunos trastornos como la ansiedad. En este caso, esas personas, su patología que está afectando el sistema nervioso central hace que los estímulos dolorosos y algunos otros, como los placenteros, no los perciban de manera adecuada. Entonces, la hipoestesia es algo que se puede resolver, por ejemplo, en el caso de la temporal, cuando las emociones o el flujo de emociones se detiene, o en el caso de la secundaria patología, cuando se resuelve lo que está siendo causa de esa patología. Existe otra situación que se llama hipoalgesia. En el caso de la hipoalgesia, las personas tienen el umbral del dolor sumamente elevado. Vean ahí en ese caso que la persona que tiene el umbral del dolor sumamente elevado, una caricia no le duele y un golpe tampoco le duele. Entonces, estas personas que tienen hipoalgesia prácticamente se puede decir que no sienten el dolor y son de las que hemos visto a las que peor les va. ¿Por qué? Esta es una foto real de una persona con hipoalgesia. Ellos andan por la vida lesionándose y no sienten dolor. El dolor, recuerden, es un mecanismo de protección corporal que te indica que hay una zona lesionada y que esa zona debe sanar. Entonces, estas personas andan por la vida lesionándose y no sienten ningún tipo de dolor. Caminan fracturadas, caminan con heridas. De todos los que hemos visto, tienden a ser los que mueren primero, porque básicamente en este caso para ellos no percibir dolor hace que no perciban, por así decirlo, el peligro y su vida pues no sea como la de los demás. Entonces esta de todas es la enfermedad más rara, la hipoalgesia, en el cual pues la transmisión en una de las zonas que vimos de la transmisión del dolor se atora, el estímulo, el potencial de acción no llega, y lo peor de esto es que para estas personas no hay tratamiento. ¿Por qué no hay tratamiento? Por ejemplo, en el caso de la alodinia, que te duele hasta lo que no te debe de doler, una caricia te ponen anestesia. En el caso del hiperalgésico, que lo que duele te duele de más, te ponen un analgésico. En el caso del hiperpático y del la persona que tiene síndrome del miembro fantasma, pues hay terapias psicológicas. En el caso de la persona que tiene hipoestesia, pues te ponen la patología o con que cese el flujo de emociones, listo. Pero a las personas que nada les duele, como los hipoalgésicos que se golpean y no les duele, no hay tratamiento, porque si tú vas a la farmacia y pides algo para calmar el dolor, hay cientos de medicamentos, pero tú quieres para el hipoalgésico algo para que le duela más. Entonces, si tú pides algo para que te duela más, no se ha desarrollado todavía en el mundo de la farmacología algo para hacerte aumentar la percepción del dolor, porque normalmente el paciente lo que pide es lo contrario, no sentir el dolor, pero a un grado equilibrado, no como el hipoalgésico, que el dolor prácticamente no lo conoce, y eso es lo que hace que no se proteja de heridas, infecciones, traumatismos, que a final de cuentas son los que terminan muriendo primero de todos los demás. De hecho, hay personas que tienen hipoalgesia no tan grave y trabajan en espectáculos como los faquires, que caminen por brasas, por vidrios. En algunos espectáculos son personas que tienen hipoalgesia. Ese estímulo de caminar por vidrios, clavos, brasas, etcétera, sin sentir dolor, es una patología y se llama hipoalgesia. Entonces, con esto terminamos la alteración de las percepciones del dolor, y gracias por su atención.